Mi nombre es Harold Josué Enríquez Mejía, estudiante de la Universidad de Pamplona de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, programa de Arquitectura. Hoy les vengo a hablar acerca de la arquitectura moderna, pero antes quiero aclarar que la arquitectura, así como la literatura u otras artes, posee varios géneros y estilos que se clasifican según su lugar de origen y el tiempo determinado. Siglo XX. Durante el siglo XX hubiera resultado inimaginable nuestra forma de vida actual. Las casas donde vivimos, los lugares donde trabajamos, las urbanizaciones que habitamos, las grandes ciudades e incluso los objetos que utilizamos día a día son productos de la modernidad y de la arquitectura en sí. Antecedentes. Antes del siglo XX, la arquitectura estaba dominada por el academicismo y la arquitectura clásica. La arquitectura clásica es toda esa arquitectura que tiene orígenes en Grecia, Roma, y son esos periodos que se pueden dominar como renacentistas, bizantinos, góticos. Y el academicismo se basaba en hacer construcciones públicas, palacios y templos. En esa época en particular, la arquitectura y las ciencias solamente era para cierto grupo social, quien tenía el privilegio, reyes, nobles o señores feudales o de la alta sociedad. No fue sino hasta el siglo XX que la arquitectura moderna vio hacia las personas del común y sus necesidades y trabajó en pro de ellos. Las razones por las cuales se gesta una arquitectura moderna o un nuevo principio de arquitectura son muy esenciales. En el siglo XX, a eso de 1920 y 1915, se estaba firmando y culminando la Primera Guerra Mundial. Sería la primera razón por la cual se gesta esa idea. Segundo, derrumbe social y político que había en Europa en la época. Con esto aclaramos que la arquitectura moderna se dio en el siglo XX en Europa. Tercero, las grandes migraciones, debido a que las ciudades en ese entonces estaban devastadas y grandes grupos sociales tenían que emigrar a grandes metrópolis para poder subsistir. Y cuarto, y mucho más importante, la revolución industrial, ya que consigo trajo grandes avances para la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En particular, los grandes descubrimientos que tuvo la revolución industrial para la construcción fueron el hormigón, el acero, el aluminio y el vidrio laminado, que para los arquitectos abrió una ventana de posibilidades dentro de la construcción. Los arquitectos más representativos en esa época, a eso de 1930, se estaba gestando la idea de arquitectura moderna, y 5 grandes arquitectos salieron a relucir y a renombrar el nombre de arquitectura moderna, por decirlo así, valga la redundancia. Entre esos arquitectos tenemos los alemanes Walter Gropius y Mies van der Rohe, el suizo Le Corbusier, el finlandés Alvar Aalto y el único no europeo de la lista, el estadounidense Frank Lloyd. Walter Gropius y Mies van der Rohe fundaron la escuela La Bauhaus, que traducido al español significa Casa Estatal de la Construcción. Era una escuela donde enseñaban a los jóvenes arquitectos a construir con los nuevos materiales ya mencionados. Entre sus obras más destacadas, para Walter Gropius, siendo el director de la Bauhaus y el constructor de la misma, esta fue su obra más destacada. Para Mies van der Rohe, sin duda, va a ser la Casa Farnsworth, donde hay un nuevo estilo que él mismo denomina como el minimalismo arquitectónico. Le Corbusier era fascinado y estaba encantado por las posibilidades que tenía para la construcción en concreto. Su obra más importante fue la Villa Savoy. Alvar Aalto era fascinado por el funcionalismo estético que tenía la arquitectura moderna. Su obra más importante fue el Sanatorio de Palmor. Frank Lloyd, el estadounidense, tal vez la obra más importante y la que muchas personas que no estudian arquitectura o relacionada a la arquitectura puede que conozcan, es aquella que llamamos la Casa de la Cascada. Le Corbusier y Alvar Aalto fundaron la CIAM, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y a lo contrario de lo que muchos creemos que es un congreso, lugares donde exponemos ideas y dialogamos con colegas, esta se convirtió en el punto focal de la arquitectura moderna, ya que reglamentó la arquitectura, era veedor ante toda construcción y tomaba la decisión si una obra se ejecutaba o no, si ésta seguía los pasos que la CIAM había reglamentado. Como un dato curioso, Le Corbusier en 1947
fue contratado por el gobierno colombiano para reconstruir Bogotá, ya que en esta época se había dado el gran Bogotazo y la ciudad estaba sumida en ceniza y fuego. Pero sus ideas nunca se pudieron plasmar en el país, ya que puedo decirlo que dentro de sus brillantes y descabelladas ideas, una de esas era destruir todo el centro histórico de Bogotá, alzar grandes avenidas y grandes rascacielos. Solo imagínense ustedes, si en lo que conocemos como Bogotá y su patrimonio colonial hubiera grandes avenidas y grandes rascacielos. La filosofía de la arquitectura moderna era muy firme. La forma sigue la función. La arquitectura moderna debía ser simple y sin ornamento. Y para aclarar, ornamento no es nada más que toda decoración. La arquitectura moderna tenía que ser blanca y pura. Ese era, digamos que, el hito más importante de un arquitecto moderno. A pesar de todas las críticas que la arquitectura moderna pudo haber tenido en su época, sin duda alguna su repercusión o mejor, su influencia fue tan grande en el mundo que dejó de ser llamada la arquitectura moderna de Europa para ser conocida como la arquitectura internacional o estilo internacional, ya que fue tan importante que toda la arquitectura que se realizó en Europa pudo realizarse como un copy-paste en todos los continentes, no en el mismo tiempo establecido. Puede que el edificio que hay en Europa en estos momentos, en Estados Unidos se haya replicado o se replicaría 20 años después, pero es la misma arquitectura, sin ningún cambio. Para finalizar, no existe fecha exacta donde se diga que la arquitectura moderna falleció, murió o dejó de realizarse. Sin duda alguna, después de la arquitectura moderna, siguieron existiendo nuevos estilos, tales como fue el deconstructivismo, el brutalismo. Incluso hoy, con un siglo de diferencia, la arquitectura moderna ha fundado las bases para todo arquitecto y todo estilo arquitectónico que va llegando día a día. Y sonará descabellado, pero incluso la silla donde usted puede estar sentado en este momento es producto de la arquitectura moderna, ya que a diferencia de lo que muchos creen, un arquitecto no solo diseña espacios y edificios, sino también todo lo que lo conforma. Sin más que decir, muchas gracias por su tiempo.